Buenas tardes, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros aquí en La Voz del Camionero. Este domingo, bueno, ya obviado todo lo que es primaria, secundaria, terciaria. No, pero para lo sigue. Pero patrón. con Ricardo de los Santos, senador. Candidato a senador. Eso es casi un hecho. Le va a falta que pasen los meses para que sea, pues... Nuestro senador. Claro que sí. Señores, hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a ir de inmediato con un contenido muy importante para la clase trabajadora. Está aquí uno de los principales líderes sindicalistas de la República Dominicana, don Pepe Abreu, mi admirado amigo Pepe Abreu, con quien vamos a iniciar este espacio. Así es, y en la segunda entrevista de esta tarde tendremos al Sindicato de Camioneros de Cañas y Afines, que también nos estarán acompañando en esta tarde. Estoy ansioso por conocer qué significa Cañas y Afines. Somos todos de la curiosidad. Ángel, yo propongo que nos vayamos a una pequeña pausa para que de inmediato entremos en materia. Con Pepe Abreu. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero. Como anunciáramos al inicio del programa, en escena don Pepe Abreu es el líder de la más importante central sindical del país, con un activismo extraordinario, pero se agachó en la actividad política en los últimos 2 meses. Bienvenido, don Pepe. Encantado, patrón, de estar con usted, de verdad, en este importante programa. Para Yanil y para mí es un gran placer así siempre tenerle, aprendemos con usted. Claro, claro, y es así. Usted sabe que tiene razón usted. Yo observé este tema de la primaria y usted la vio en Bleacher. Y cuando vi el tema ese de esa acidez de ese debate, esa división tan marcada, ¿entiende? Yo reuní los compañeros, le pregunté. Entonces veía, patrón, mire, uno de un lado y otro de otro. De extremo a extremo, sí, con la lucha libre. De extremo a extremo. Es una división real. Entonces, exactamente. Entonces porque impactó la sociedad. Esto ha impactado a la sociedad. Entonces yo, como he sido el presidente del Frente por tradición de trabajadores, lo que hice fue decir, bueno, vamos a dar un tiempo a ver en qué esto para, en qué termina, y entonces después de eso tomaremos alguna decisión. Que en el año 2012, sí. 16, cuando ustedes hicieron el acto en el Club Mauricio Báez, la verdad que marcó un antes y un después en la candidatura del entonces candidato Danilo Medina. Un gran acto, una cosa impresionante. Yo no hacía tiempo no veía. ¿Usted recuerda? Los trabajadores organizados con tanto concepto de clase como se manifestó en esa ocasión. Yo no lo había visto hace mucho tiempo y no lo vi y no lo he vuelto a ver repetirse tampoco. Usted recuerda eso, ¿verdad? Que es un acto memorable, ¿verdad? Para todo el mundo recuerda esa importante actividad. Y uno pensando, ¿verdad? Bueno, este acto que fue tan brillante, con una organización unificada, entonces ahora... todo deslucido porque está dividido. Todo deslucido por esta división. Entonces uno lo piensa, lo repiensa, ¿verdad? Y se pregunta, ¿verdad? Si vale la pena o no participar. Hacer el esfuerzo. Sí, usted me dice que sí, que es necesario que siempre hay que hacerlo. Sí, no, es necesario que usted participe. Porque el país está en una situación crítica y hombres con liderazgo como usted, por eso apoyo la participación en política de Ricardo de los Santos. Ricardo tiene una tarea en Fenatrado, pero amén de esa tarea hay un compromiso con el país y él tiene la oportunidad de contribuir a cambiar el estado de cosas que tenemos. Su ausencia es un peligro en este quehacer político. Sí, no, y hay que decir que Ricardo es de la gente que ha contribuido a desentar, darle categoría, ¿verdad? A este tipo de trabajador, de máquina pesada, diríamos así, de transporte pesado. Y su ausencia hubiese sido peor, ¿verdad? Es importante que él esté presente, ¿verdad? Claro. Y que esté en el Congreso. Y eso le da un aderezo importante a la actividad sindicaria de la organización, claro que sí, eso es de la clase trabajadora. Por eso yo dudo que pueda quedarme al margen. No puede. Vamos a hacer voto desde aquí para que se integre. Don Pepe, hace unos días usted comentaba que tiene más valor este voto del trabajador dominicano
que aquel voto quizás que se puede comprar a través de base de dinero del empresariado. Aquí que no también se compra voto, Janine. Usted sabe que sí, patrón, vamos a hacer un poquito más llano. Don Pepe. Que las mujeres son más, usted sabe, directa en la cosa. Pero no se compra voto. Y yo, esa declaración sí yo la hice porque se estaba preguntando, patrón, del valor del voto. Entonces se preguntaba y se decía lo que siempre pasa, que por lo general el trabajador es mayoritario, como usted dijo, ese gran acto. Un empresariado no hace un acto así, no se reúne así para hacer un acto. Sin embargo, las políticas que predominan después en los partidos, ¿verdad? En los congresos, usted lo sabe, patrón, que fue congresista en el Estado, son las políticas que se imponen de esos centros de poder, aunque no sean mayoritarios. Claro. Entonces, a mí lo que yo decía era, ese voto, los políticos tienen que aprender que ya el trabajador y la población general está cambiando su visión un poco y quiere que su voto se aprecie también. Es decir, si yo pongo los electores, si ponemos la gente, si te elegimos, si mi voto en resumen a la hora de la verdad, a la hora que estamos en esa máquina de votación. Ahora en la máquina. Sí, vale, Ángel, el de un potentado muy alto. Sí, es el único momento. Igual que el mío, es el único momento en la sociedad, no en la nuestra, en todas las sociedades, en que el pueblo es soberano y en el que todos somos iguales. Porque los votos ni se miden ni se pesan. Así es. Se cuentan. Se cuentan, ¿verdad? Entonces, es lo que yo quería llevarle a trabajadores, que aprendamos también a valorar, a justipreciar el hecho de que en una votación de ese tipo nosotros tenemos la oportunidad de cambiar cosas, de exigir cosas, de decirle, por ejemplo, a los políticos, ¿cuál es tu programa, Ángel? ¿Cuál es el programa que tú tienes? ¿Cuál es la participación de la clase trabajadora? ¿En qué nos incluye exactamente? ¿En qué nos incluye? ¿Cuál es la participación con estos problemas que tenemos pendientes de resolver? ¿Te entiendes lo que? Que ustedes lo han logrado. Exactamente. Lo han logrado porque han ido llevando, aunque con mucha lentitud, no creo que con tanto fervor han logrado conquistas muy consecutivas. Con paciencia la han ido logrando. La seguridad social del país, la integración de diferentes sectores, este mismo tema del Instituto Dominicano de Seguridad Social. Si no se ponen ustedes por el medio, hace rato que lo habían desbaratado eso. El código laboral. El código laboral. Lo hubiesen modificado si ustedes no están por el medio. Claro. Pero en el país, don Pepe, hay una ausencia de conciencia de clase. Que no pasa en Fenatrado. Fenatrado, por ejemplo, se tiene muy claro que esta clase trabajadora es una clase con una característica, con elementos comunes, y como que hay una autoprotección y una solidaridad que uno percibe que fuera de este tipo de sindicatos hay una ausencia de la conciencia de la clase trabajadora. Usted sabe que hay sectores que marcan necesariamente una defensa dirigida a su sector. Protagónica, la llevan, son celosos de ella. Dentro de esas instituciones está Fenatrado. Lo único que nosotros le hemos un poquito criticado a Fenatrado, así, cuando yo he venido aquí, duro, a los camioneros, y le he dicho fraternalmente a Ricardo, que hay que ampliar un poquito el tema más allá, porque hay que tocar el tema seguridad social. Hay que tocar desde este ángulo, seguridad social. ¿Debe? Y que lo necesita Fenatrado, porque los choferes de Fenatrado están fuera del sistema. Por eso. Igual que todos los demás. Por eso. Entonces, tienen que agenciarse por sí mismos, por el sindicato, una vía de solución. Gente que está en riesgo permanente, siempre. ¿Entiendes? Porque desde que va hacia tomar ese guía, ya está en riesgo. ¿Entiendes? Y todo el mundo lo sabe. Entonces, por eso es importante que todos coadyuvemos a que sea así. Ahora, por suerte, Ricardo está en el Congreso, con un aspiracional, inclusive de ir más allá, según usted me dijo. Entonces, está en el Congreso. Entonces, yo digo que es una buena oportunidad porque la ley de seguridad social está en discusión. Sería la primera vez que un representante de la clase trabajadora, bueno, no, sería así, porque el PTD tuvo un senador en el Congreso, pero no era una persona organizada sindicalmente. Sería la primera vez que una persona organizada sindicalmente llega a senador. Sería importante eso.
Vamos haciendo historia. para el movimiento. Sí, sí. Así es. Don Pepe, entonces ustedes como confederación no se decidieron políticamente quizás apoyar a un sector X porque ustedes entienden que su propuesta quizás para una mejora en la vida del trabajador dominicano no está incluida en ninguna de las propuestas dadas a conocer hasta el momento. ¿Saben que hasta ahora, aquí, fíjese Ángel, Yanil, que el debate está muy centrado en si tú me robaste elecciones, si tú me cogiste un voto, si tú eres tránsfuga, si tú eres aquello. Pero en propuestas, señores, todavía aquí no ha habido una discusión sobre propuestas. Pero esa parte hay que entenderla, Pepe, porque en el proceso interno no deben predominar las propuestas. Ya hacia afuera sí tiene que comenzar ahora toda una planificación de hacer las propuestas. Ahora había que ganarle internamente al compañero, entonces esa es la mecánica. Es como un desgarre interno, ¿verdad? Que se da, que se produce. Esperamos ahora entonces que resuelto eso de todos los candidatos, ya comiencen la propuesta. Ahora, don Pepe, en el tema para dar continuidad a este planteamiento que usted hace, si usted abre un libro como el escrito recientemente por Andrés Oppenheimer, donde delata el último libro de él, la potencial sustitución del trabajador por robot. O sea, usted va, por ejemplo, nosotros los camioneros, Yanil es camionera también, ya tenemos camiones autónomos, sin chofer. Ya no se va. ¿A quién vamos a sindicalizar ahí? ¿Al guía, a la rueda, al camión? ¿A quién vamos a sindicalizar? En el caso de Japón, usted llega a un hospital y ya no hay una recepcionista. Hay un muñeco, un robot, que usted habla con él. Buenas tardes. Vine a visitar al paciente fulano de tal. El sí, está en la habitación, tal, quiere hablar por teléfono, venga, hable. Ya no hay una persona, ese puesto de trabajo se perdió. ¿Cuál es el riesgo? ¿Hacia dónde vamos? Ahora, usted me dio una respuesta una vez a un compañero mío de trabajo que a mí me dejó impresionado. Sí, eso es verdad. El empresariado va a tener que pensar porque ese robot no se va a poner camisa y zapatos. Ni se bebe una cerveza tampoco, él. Ni vaya a un comedor, al restaurante a pedir una comida. Se jodieron los empresarios, no es nada para los trabajadores. Es contra la pared. Los empresarios se jodieron. Los zapatos que ese robot fabrique, nadie se los va a poner, él mismo no lo va a consumir. Entonces, ¿qué va a haber que hacer entonces, patrón? Mire, en OIT, a propósito de eso que usted habla de Oppenheimer. Que trabajaron ahora bastante ustedes del tema. Sí, mire, ahí, ¿sabe cuál fue la discusión de esta conferencia? El libro se llama Sálvese quien pueda. Búsquenlo. Mire, sálvese quien pueda. Interesante. Perdimos todos los trabajos. Entonces ahí se discutió sobre el futuro del trabajo. Y precisamente una de las cosas que se decía era, bueno, entonces habrá que hacer lo siguiente, pagarle a la persona por el hecho de ser humano, para que consuma los inventarios que los robots fabrican. Es decir, los jóvenes, señores, vamos a darle entonces, ¿cuánto? 50,000 pesos mensuales por ser humano. 50,000 pesos mensuales para que pueda comprar zapatos. Para que ellos consuman los inventarios que los robots producen. Y entonces el ocio de la humanidad. ¿A qué se va a dedicar? Porque hay que decirle algo a la gente también, que lo entendamos. El trabajo no es solo que la gente lo hace, y eso hay que tomarlo en cuenta, tú que eres joven y ustedes que son jóvenes, por el dinero que se devenga en sí. No, es que el trabajo también es una conformación como de dignidad. Intrínseca. Forma intrínseca del ser humano. Entiendo que si usted, Ángel, sienta a una gente, usted la sienta ahí, usted sabe qué termina haciendo, termina aburriéndose. Si usted le llena todas las necesidades ahí sentado y le dice, mira, está la ropa, la comida, todo está resuelto lo tuyo, sin hacer nada, ¿qué usted cree que pasará? Usted está generando un vegetal. Está generando un vegetal, porque el trabajo también es dignidad. Entonces, lo que usted puede decir, vamos a disminuir las horas de trabajo, por ejemplo. Usted puede decir eso, ¿verdad? Para que haya más participación. Y usted puede decir, vamos a poner que ahora el trabajo sea... Don Pepe, denos un permisito, que tenemos un problemita técnico. Ok. Porque entre Elton y Ángelo no se ponen de acuerdo. Venimos de una vez, vamos a la pausa, aprovechamos y vamos a la pausa. Y retomamos el tema en este punto. Yanil también tiene un cuestionario para usted.
Gracias por continuar con nosotros aquí en La Voz del Camionero. En escena, don Pepe Abreu, en esta primera entrevista en la tarde de hoy. Don Pepe, usted hacía la referencia, la descripción, el análisis del porvenir. Es difícil la tarea de analizar el porvenir. Quizás ninguno de nosotros lo vea, pero hay un peligro en el escenario de que el ser humano sea sustituido por una máquina en todos los trabajos. Nosotros no lo hemos notado, don Pepe, pero en el campo ya la mano de obra es escasa. Siembra una... No, vamos a comenzar al revés. Eliminamos los bueyes para arar. Ara un tractor. Nivela un GPS. No tiene que haber gente ahí más que una persona en una computadora. Si usted va a un invernadero, nadie tiene que ir con una manguera a echar agua. La computadora le echa la gotica de agua a los árboles. Si usted va a sembrar arroz, la máquina siembra. Nadie va y corta el arroz, es una máquina que lo corta. ¿Usted me está entendiendo? Eso sí, ya es una realidad. Sí, sí. En otros aspectos, ¿será sustituida en su totalidad la mano de obra? Yo pienso que no, porque por lo que decía Morita, intrínsecamente, como ser, el humano necesita el trabajo como un ente, no solo para recibir, por ejemplo, un salario, un ingreso, sino como un ente también de realización personal, desde el punto de vista hasta psicológico, de desarrollo humano como tal. Y fíjese bien, por ejemplo, que los japoneses, que son líderes en el tema de la robótica, ellos han creado sistemas que permiten que el humano y el robot puedan coexistir, interaccionar. ¿Por qué? Porque ellos saben que si crean un ente humano desligado del tema de la producción y de la responsabilidad y solo dedicado al ocio, nada más, señores, esa máquina que también es el hombre, ¿verdad? Para hablar en términos generales, podrá inventar cosas que no necesariamente sean tan buenas. Bueno, nosotros cuando muchachos más jóvenes veíamos películas de los robots sustituyendo al ser humano o destruyendo la raza humana. Parece ¿Usted entiende? Que nos acercamos a tal escenario. Una competencia, ¿verdad? Un escenario entre uno y otro. Fíjese que, por ejemplo, yo en estos días hablaba con un sindicalista sueco, ¿entiende? Y él explicaba, usted sabe, don Pepe, cuál es el problema fundamental de nosotros, que tenemos muchos problemas resueltos, decía él. En Suecia, ¿verdad? Que Suecia es de ese estado. Hay varias comunidades que tienen todos los problemas resueltos, de bienestar, no hay nada que hacer. Con todo resuelto. Y ahora que me dijo él, Pepe, pero somos uno de los países con más alta tasa de suicidio. Oiga eso. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque como tengo todos mis problemas resueltos, no tengo que pensar en nada. Tu existencia no tiene sentido. Caigo en el alcohol, en el alcohol entonces, caigo en la droga, caigo en la frustración, mi existencia tiene poco sentido y termino entonces en frustraciones que llevan al suicidio. Fíjese bien, en Suecia, un estado de bienestar donde hay comunidades que tienen, como todo resuelto. Todo resuelto. Gente que tiene hasta ensayo, inclusive, de atraer gente de diferentes partes de la geografía mundial y hacer con eso, ¿verdad?, comunidades, para probar más o menos cómo se comportan los hindúes, los africanos, los latinoamericanos, los europeos, cómo se comportan en una comunidad. O sea, hasta eso se dan ellos el lujo de hacer en ese estado de bienestar que tienen. Pero en esa sociedad pero tienen ese interrogante. Sí. Los jóvenes han decidido, uno de los grandes problemas, amén de ese que usted refiere del suicidio, los jóvenes han decidido no tener hijos. ¿Y quién se casa? ¿Quién quiere tener hijos? Ninguno. Tener hijos. Ninguno quiere tener hijos. Nadie quiere ahora tener hay un problema, no hay jóvenes. Así mismo es. Nadie quiere tener hijos. Pero es que no quieren, no. Sí. La generación no millennial, la que le sigue, han decidido realizar su vida. A los 35, 40 años hablamos de muchachos, ahora no vamos a hablar de muchachos y a tener hijos. Entonces, cuando en toda la sociedad todo el mundo toma ese tipo de criterio, pone en peligro la sociedad misma. Y tratan de estimularlo, inclusive pagando a la mujer que tenga un hijo, que tenga... o importando juventud. O importando juventud. Adelante, no se quiere. Don Pepe, hay otro tema, amén, del que estamos tratando ahora mismo, y es que en las últimas semanas, los últimos días, hemos visto en algunos medios digitales que ha habido como una especie de una campaña para la destitución de quien preside la Cisaril. Y en un caso también en un momento también se le atribuyó a usted que
personalmente Ay, pero ese hombre es bueno, no lo quitemos de ahí, ¿no? Le hubiese solicitado a la institución, entonces me gustaría saber, pues, de boca suya, pues, su parecer al respecto y si verdaderamente fue usted quien la solicitó. Mire, esa muchacha se mantiene en los medios, ella ella es seguimiento y le da que seguimiento a usted porque es verdad. ¿Sabe una cosa, patrón? Eso es una de las cosas que se da a veces. Pedro Luis Castellano, que está ahí, la Cizarril, yo he dicho, él no ha hecho un trabajo perfecto, porque no lo puede hacer. Cuando usted brega con muchos intereses, los intereses son poderosos. Aunque usted quiera hacer un trabajo perfecto, no lo puede hacer. Tiene que hacer un trabajo, en alguna forma, mediatizado o renunciar. Satisfaciendo. Tratando, ¿verdad?, de mantener el equilibrio para poderse mantener. Pero él, dentro de lo que han habido, él ha sido el que mejor comportamiento ha tenido. Porque no representa interés. A mí eso es, por eso. Yo no lo conozco en lo personal. Sí, humanamente. Lo he entrevistado 4 o 5 veces. Claro, no más de ahí. Porque el que teníamos anteriormente era un hombre humano. Directo, humanizado en todos los sentidos. Es verdad, este no. Entonces, por eso hay mucho interés de quitarlo de ahí. Sí. A él lo ratificaron en el Consejo de Seguridad Social con el voto favorable, oiga bien, del gobierno y los sindicatos, con el voto en contra del sector empresarial. ¿Cómo? No tenía ese detalle. Así mismo. No estoy diciendo, la primicia darla aquí, porque ni siquiera quisieron publicar eso, ¿verdad?, en el periódico. Yo mandé la contrarréplica, ¿verdad?, de lo que dijeron. Es decir, él fue votado por 2 sectores de los mayoritarios, gobierno y sector sindical. Los patronos votan en contra de él. Y los médicos hicieron una votación por Alma Bobadilla, una doctora. Es decir, fíjense que hubo 3 votaciones distintas, pero la mayoritaria fue la de Pedro Luis. Y cuando se mandó la terna, donde el presidente, sencillamente el presidente se comprometió a ratificarlo, a él. Ahora, a la fecha de hoy, eso no se ha producido, la ratificación. Y no se ha producido, ese detalle es importante, pienso yo, por presión de sectores que no quieren que se ratifique. Entonces, ahí fue que vino el desmentido, porque quisieron como ponerme a decir que yo estaba abogando por la elección de cualquiera de la terna, de los 3 que fueron. Y yo dije, nosotros no somos neutrales en ese tema. En ese tema no. En ese tema nosotros estamos abiertamente con la ratificación de Pedro Luis Castellano, porque el sector votó por él. Lo aclaramos así para que no haya confusión. Pero el elemento más importante es ese que usted refiere. La clase empresarial no va a estar con él porque él no representa ni responde a los intereses de la clase empresarial, que son unos chupasangre los empresarios dominicanos. Pero bien, bueno, adelante, Yanil, completa la... Y él además, usted sabe, Yanil, que él quiere, que él está abogando por el tema de la atención primaria. Sí. Y aquí hay gente que no quiere, sectores de poder que no quieren atención primaria. Y los mismos médicos no están... pero esas sociedades especializadas... Ni las sociedades especializadas, ni los ni las dueños de clínica, tajantemente a ese tema. Los dueños de clínica también, opuestos tajantemente. Usted comprende lo que... Entonces, esa presión para que esa atención primaria no entre en vigencia, ha encontrado en él una actitud de resistencia, porque él ha insistido en eso. En que se haga, que es un mandato de ley que debió entrar primero, inclusive. Es la puerta del sistema. Es la puerta del sistema de entrada. Sin embargo, aquí todo ha sido al revés, como consecuencia de esa actitud. Ahora, don Pepe, el caso de la eliminación del IDSS que encontró en ustedes los grupos sindicales organizados que representan la clase trabajadora en el Consejo, han manifestado oposición a el cierre del IDSS, pero ya la ley se votó, está aprobada, promulgada, se crea un nuevo instituto, se desaparece la ARL prácticamente y se crea un instituto con... ¿Cuál es la situación hoy respecto de este fenómeno en torno al IDSS? Su cierre, su eliminación, sus infraestructuras pasan al Sistema Nacional de Salud, su empleomanía también. ¿Qué ha pasado con todo esto? Se crea el Instituto de Protección y Prevención de Riesgos Laborales, INAPRIL. Eso ya fue una decisión que se tomó, como usted dice, es un hecho prácticamente consumado. Ahora, ¿qué es lo que decimos nosotros? Ahí existen unos pasivos que hay que tomar en cuenta. No solamente hay que tomar en cuenta los activos, porque lo que se quiere pensar aquí, Ángel, el activo en este momento es el personal. Claro. El personal que está funcionando, exactamente. que opera,
Y la infraestructura. Y la infraestructura, ¿verdad? Usted tiene un personal que está ahí. Ahí quedan y la cuenta de banco también. Ahí quedan unas 2.500 personas, más o menos. Entonces, muchas de ellas están para pensión, porque tienen suficiente edad y años y tiempo para recibir pensión. Otros pueden ser trasladados, por ejemplo, al Servicio Nacional de Salud, ¿entiendes? Para que laboren ahí. Y lo que nosotros hemos dicho es, como el presidente dijo, y hasta ahora lo ha garantizado, que nadie puede quedar en el aire, y se le ha estado pagando inclusive a esa gente que están ahí. Nosotros quisiéramos que eso se cumpla a pie juntilla. ¿Por qué? Porque tenemos una definición, y es que se ha dicho que como que hasta para no crear problemas ahora, por la Navidad, etcétera, etcétera, entonces se está pensando que todo el asunto se mantenga así hasta enero. Y a partir de ahí, nosotros decimos, no, a partir de ahí también hay que buscarle una solución definitiva a esa persona, porque no pueden vivir en la incertidumbre porque tienen 20 años, 30 en una institución. Y ya gente entrado en edad. Entrado en edad. Otro aspecto, encontrado otro empleo. Otro aspecto que usted sabe, es que hay un tema referido al tema de las pensiones. Ahí hay 60.000 pensiones pendientes de dominicanos, cotizantes al sistema, que tienen suficientes cotizaciones. Que tienen su capital ahí. Para que se lo otorgue su pensión y que eso va a ser transferido a Hacienda, para que Hacienda lo asuma. Pero esa transferencia hay que hacerla con certeza de que se va a cumplir con esos 60.000 pensionados. Hay unos 23.000 braceros haitianos también que están pendientes de pensión. Los que peor han sido tratados por esta sociedad. Que también hay que resolver ese tema, porque ellos no tienen culpa de que irresponsablemente se le haya traído a corte de caña, se le haya dejado en los batalles permanentemente y su drama hoy esté, como usted dice, lacerando la sociedad dominicana prácticamente. Y hay otros que son trabajadores que han cotizado por años, pero que, por ejemplo, no tienen las 300 cotizaciones para calificar por una pensión, porque solamente llegaron a 250, vamos a suponer. Devolverle su dinero, le falta 50. Una garantía. ¿Usted entiende lo que es? Entonces, ¿qué usted va a hacer? Bueno, devuélvale el dinero o complétele lo que le falta y déle una pensión. Son dos caminos. Que la última es más fácil porque son gente que también es muy poca la vida útil que le queda. Muy poca la vida útil. Esa es la gran realidad. Ángel, hay gente ahí que salió de pensión a los 60 años y tiene 8 esperando la pensión. Óigame, y cuando va... pero el plan es matarlo. Oiga, tiene 68 años. No, pero el plan es matarlo, no crean que es otra cosa. Y cuando va, oiga lo que le dicen. No, es que a usted le faltan 15 cotizaciones. Sí, pero póngale esas cotizaciones. Es que a usted le faltan 10 cotizaciones. Pero él tiene 300 casi ahí ya. ¿Usted me entiende lo que es? Entonces, ese hermano, a esa persona que le falta eso, tú me le tienes que dar eso, ya, como porque el plan es matarlo para robarle los cuartos. Claro. Como han matado históricamente a todos los que cotizaron. ¿Usted entiende lo que es? Ese es el tema. Hay un punto en esa parte, don Pepe, que me gustaría tratar con usted. Usted sabe que, como usted bien dice, hay trabajadores que duran años y años acumulando. Hay una parte que usted sabe que cuando se tienen hijos menores, a veces se le pasa esa pensión o el salario a sus descendientes, en el caso, por ejemplo, de los hijos, para que tengan un modo de sobrevivencia. Pero según se ha estado alegando en las últimas semanas, pues la asegurada niega un 57%, por decir un promedio más o menos de la actualidad, de esa solicitud de pensión de sobrevivencia han sido negadas a sus familiares. Entonces, el trabajador se pasa la vida trabajando, no lo puede disfrutar él, pero tampoco sus familiares. Pero le devuelven dinero a los familiares. Pero en muy pocas ocasiones, porque se dice que un 50%, 57%. El problema es que a veces mucha gente no sabe que tiene ese dinero ahí. Pero se dice que de los solicitados, al 57% se le ha sido negado. Bueno, si es así. Ella está hablando del nuevo sistema. No está hablando del IDCS, que es el viejo sistema, ¿verdad? Pero y estamos explicando el drama. Bueno, el nuevo sistema. Ella trae lo del nuevo sistema, que es de capitalización individual. Que ocurre ese dinero lo devuelven, ¿eh? Sí, que ocurre lo que está diciendo. Por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, la persona está cotizando, muere, vamos a suponer. Pero en el formulario, por ejemplo, que esa persona llenó, no figura quiénes son sus beneficiarios. Por ejemplo, no tiene ni la esposa, ni los hijos, ni nadie. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ese dinero se va acumulando, porque cuando el sistema comenzó, las AFP afiliaban gente y no exigían el tema de que pusiera quién es los beneficiarios. Se tomó entonces una resolución. Eso pasa también con el seguro de vida. Exactamente. Se tomó una resolución en el Consejo de la Seguridad Social de que
toda persona que se afilia al sistema tiene que además declarar quiénes son sus beneficiarios. ¿Para qué? Para evitar que eso pase. Pero ¿qué pasa? Ya hay gente que le pasó. Hay 55,000, como lo está diciendo ella, que están afectados por eso. ¿Qué estamos planteando nosotros entonces? Señores, las AFP tienen dinero, Ángel. De más. ¿Cuándo usted ha visto las AFP pagando un anuncio, por ejemplo, en este programa? No lo pagan en ninguna parte. O en otro programa, para edificar a la gente sobre cuáles son sus derechos. No lo pagan en ninguna parte. En ninguna parte no hacen publicidad, Ángel, no hacen educación. Educación en derecho, no lo hacen. Y eso le corresponde a ellos como AFP, para evitar eso que ella está diciendo, que es un drama que ha llevado a que se acumule ahí. ¿Sabe cuánto? Alrededor de unos 1.700 millones de pesos sin reclamar. Bueno, don Pepe, vamos a ir a la parte final, don Pepe, con un mensaje suyo a la clase trabajadora en este momento oscuro del país. ¿Podemos decir oscuro? Bueno, ¿cómo usted califica el momento que vivimos? Yo creo que es un momento confuso. Se necesita de incertidumbre, se necesita que la clase política también entienda que no solamente son las primarias, la política, que también es la economía. La economía en América Latina amenaza hoy con estamos rodeados internacionalmente. Sí. La economía está hacia la baja. República Dominicana es de los pocos países que mantiene todavía una esperanza de un crecimiento. Todos están en la olla. Todo en la olla, moderado. Entonces, hay que prestar atención a esto, prestar atención a temas como el de la seguridad social, prestar atención a temas como el eléctrico, como el del agua. Hay que prestar atención a eso. No podemos olvidarnos de eso. Si la clase trabajadora tiene, aún en medio de esa vorágine, tiene que dejar ver siempre su propio interés. Dos punticos de sí o no nada más. ¿Está resuelto el caso del pago a los trabajadores de Punta Catalina? Sí. Está resuelto. Está resuelto. Felicidades porque usted jugó un rol trascendente. Esa es una conquista que hay que anotársela a usted. Para que la gente esté claro. Con mucha brega. Pero, todos los bonos de beneficio para los trabajadores que construyeron esa planta. Con mucha brega, proceso, obvio. Y mantiene usted y la clase trabajadora dominicana la propuesta de que con los fondos de pensiones, que son los fondos de los trabajadores dominicanos, se compren la mitad de las acciones de la planta Punta Catalina. Sí, estamos de acuerdo, así como la construcción de vivienda, que usted sabe que también... Anóteme ahí, dígame si hay que coger un fusil o las armas para lograr ese propósito. Esa sería una buena inversión, que se multiplicaría. Magnífica, es un retorno extraordinario. Claro. Porque ya hay unos empresarios norteamericanos aquí con una propuesta formal para comprar el 50% de las acciones. Todo el mundo quiere eso. Y hay que quitarle también las acciones a Venezuela de la refinería y entregárselas a los trabajadores. Parece que se está en ese camino. Pepe, vamos a llegar al poder usted y yo juntos para que cambiemos. Parece que sí. Y nos llevamos de paso a Ricardo para que nos acompañe. Hay que hacerlo, sí. Gracias, Ricardo, que Ricardo vaya con nosotros. Sí, para que vaya con nosotros. Sí. Gracias, don Pepe. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato a la segunda parte de nuestro espacio. Gracias por continuar con nosotros en nuestro espacio La Voz del Camionero. Y como siempre, nos mantenemos aquí en familia. Y esta vez nos acompaña en esta segunda entrevista de esta tarde el Sindicato de Cañas y Afines, Citracaña. Caballeros, es un placer tenerlos con nosotros en esta su voz, La Voz del Camionero. Saludo a Julio Cruz, que es secretario general de esta institución, y al igual que Eduardo Osuna,
que es el secretario ya de Finanzas. Gracias. Así que me gusta, presidente y Finanzas, patrón. Siempre de la mano. Gracias. Claro que sí. Saludos, chicos. Buenas tardes, Julio. Bueno, buenas tardes, Ángela Costa, Yanil Vázquez. Yo creo que el honor es de nosotros, por permitirnos un espacio en lo que las actividades de los camioneros puedan darse a conocer. De verdad. Buenas tardes, don Eduardo. Gracias, ¿Todo bien? Gracias. Hasta ¿Cómo ahora van los cuartos? Estamos todo bien, hasta ahora bajo control. Jóvenes. Los cuartos se cotizan mucho, patrón. Tenía 4 semanas atrás de la caña. No, pero yo lo entiendo. Ellos estaban en una tarea, en una misión importante que yo respeto, porque yo soy político también. Qué bueno. Jóvenes, el proyecto nuestro como programa es dar a conocer al país, a través de este programa, la familia Fenatrado. Porque en principio la opinión de la gente es que los camioneros son un grupo de tigres, abusadores, tremendistas, todo lo que usted quiera, un grupo de tigres. Hasta criminales le han puesto algunos. Entonces, en el transcurrir del tiempo, nosotros, Yanil y yo, hemos descubierto que Fenatrado está conformado por sindicatos y que estos sindicatos son familias de gente trabajadora cuyo único propósito es formar una familia. Y muchos de los profesionales hoy de la medicina, de la contabilidad, de la administración, son hijos de esos hombres que atrás de un guía de un camión están formando una familia. ¿Cuál es la situación de ustedes, transportistas de caña de azúcar y afines? Bueno, decirte de antemano que el único gremio que lucha por trabajar son los camioneros. Las actividades que la gente define como un atropello para la sociedad es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros primero lo que hacemos es dialogar con las diferentes empresas, expresándoles nuestras necesidades y nuestra disposición con relación a los equipos que tenemos para llevar a cabo una jornada de trabajo. Un servicio, sobre todas las cosas, porque ustedes dan un servicio. No es posible progresar en un país sin tener resuelto el problema del transporte. Así es. Pues bien, y siempre van a haber actividades en los gremios sindicales como en el área de nosotros los camioneros, porque nosotros lo que hacemos es solicitudes con relación a un derecho que nos compete como camioneros, como municipio, como provincia, y para nadie es un secreto que los camioneros todos lo tienen que conseguir con manifestaciones, pero sin atropellar. Todo en la vida es lucha. Sí, pero sin atropellar ni violentar los derechos de los otros, sin obstaculizar las vías públicas, porque algo es que hemos venido aprendiendo en el transcurso del tiempo, es que tenemos que relacionarnos con todas las entidades, y antes de hacer una paralización, todos los cuerpos catrenses, como la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, etcétera, etcétera, ya saben por qué razón nosotros hacemos un llamado a paro. Eduardo, ¿cuál es la demarcación en la que ustedes están organizados? Porque dice Julio que son una entidad provincial. ¿Cuál es la demarcación? Pues yo tenía entendido que ustedes manejaban todo el este. No. O sea, en cuanto a caña se refiere, sí, porque tirando caña somos nosotros los únicos. No hay más sindicatos de caña. En todo el este. En todo el este. Y en el caso de los productos afines, ¿cuáles serían esos productos afines, Eduardo? Bagazo. El bagazo, atención la gente. Sí, la gente ya tiene que ir sustituyendo ese criterio. Mira, después que se puso viejo lo tiraron ahí como un bagazo. Sí. Ahora que el bagazo tiene valor, tengan cuidado. Melaza. Melaza. Ese es prácticamente el fuerte de nosotros, la caña, pero por lo menos la melaza y el bagazo, que son prácticamente los tres insumos que nosotros movemos. Ya no hay máquinas, trenes. Quedan todavía, no en un 100% no, todavía quedan un 50%. Ok, entonces en el caso de San Pedro yo no conocía, no he visto nunca el tren en San Pedro. Sí. ¿Hay uno? Existe. Conozco el de la Romana. No, y el del Ingenio Colón, que está aquí en San Pedro. Ok. ¿Y la central de ustedes dónde está ubicado? En el kilómetro 4
de la carretera Mella. Además de cargar caña, bagazo y melaza, ¿qué otra actividad hace el sindicato? No, en cuanto a transporte, no. No, en la vida como entidad, porque veo que son una organización con cierto criterio. Mire cómo ustedes están identificados, eso indica que tienen un criterio de identidad ya muy propio. Y en ese sentido, ¿qué otra cosa hace el sindicato? Bueno, Julio, explícale sobre las actividades. Bueno, las actividades de trabajo, por lo de nosotros temporalmente, pero sí contribuimos a la necesidad de que entendemos que el pueblo necesita y que nosotros podemos formar parte de esa necesidad. O sea, trabajo social, hacen ustedes con la comunidad. Hacemos muchísimos trabajos sociales como brindar agua, acudir a las necesidades que tengan algunas instituciones como Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, la misma policía. O sea, nosotros ¿Y siempre... cuántos afiliados tienen ustedes? 43 afiliados. 43. Somos un sindicato pequeño porque es muy específica Es la muy actividad. Julio, en otros sindicatos hemos tenido la oportunidad de ver que existe la preocupación de lo que es la educación continua a sus agregados Apoyo a su entorno, a las comunidades del entorno, y también propio también a su personal. a su personal. ¿Existe este tipo de educación tanto para la comunidad como para ustedes? sí, claro, existe. Nosotros allí brindamos cada X tiempo capacitación a los choferes, a los miembros directivos, porque una de las cosas que nuestro presidente siempre nos ha dicho, que debemos ir innovando, porque el mundo ha ido cambiando tecnológicamente y la gente tiene que irse Y hay que capacitando. adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces hay que acogerse a los nuevos tiempos. Y sí, nosotros trabajamos hasta hacemos actividades con las iglesias, con muchísimas ONG que entienden que nosotros le brindemos el apoyo en cierto momento. Y a don Eduardo, ¿existe algún tipo de cooperativa o algo que ustedes puedan, pues, cualquier necesidad de cualquier miembro puede resolver? El sindicato es pequeño, podrían tener algún tipo de Nosotros tenemos prácticamente no una cooperativa, sino, o sea, una cooperativa interna de nosotros. O sea, que lo manejamos entre choferes y dueños. Por lo menos yo creo que nos manejamos bien por esa parte. Hay otra cosa que me gustaría saber, Julio. No sé si tiene algo que preguntar, Adelante, patrón. adelante. Es acerca, tú decías que existe una educación continua para mantener estabilizado con los nuevos tiempos, pero en ese tipo de actualización, tú sabes que ya basándonos en las nuevas leyes de tránsito y demás, existe la actualización de lo que son las licencias de conducir. Sí, claro. ¿Están ustedes al día con su licencia Claro. de ¿Ustedes saben conducir? que hay un ¿Los nuevos cambio en la cambios? licencia? Sí. Nosotros tenemos una logística que hemos creado, que todo el que va a entrar a trabajar, lo primero es que nosotros tiene que tener la licencia categoría 4 porque operamos equipos pesados, tal y como exige la ley. Entonces, capacitamos a los choferes, siempre creamos una logística interna de nosotros para poder desarrollar el trabajo con transparencia y de la manera en que la empresa nos lo exige. Del 2017 para acá, con la implementación de la ley que crea el Intran y la nueva ley de tránsito, transporte, movilidad, ¿qué ustedes han vivido? ¿Se sienten perseguidos? ¿Se sienten acosados? Cuando se habló, por ejemplo, de redefinir el marcado del camión, Los neumáticos. Señalizaciones. ¿Cómo se dice? Señalizaciones. La señalización del camión. Lo hicieron, están satisfechos. Cuando los mandaron a quitarle los reflectores, con el tema de las gomas. Me imagino que ustedes gastan mucha goma. Las luces en esa zona. centellas. Las luces centellas. Eso sí hay que perseguirlo. Exacto. Hay hasta un payaso. Con relación a la nueva medida que tomó el Intran, sí acogimos la medida y entendíamos que habían en las partes que estaban los halógenos, que eran muy abusivos, que se le montaran halógenos en partes que no llevaba, eso sí, pero también
tomamos en cuenta de que ellos también reflexionaran con relación a lo que son las iluminaciones de las calles. ¿Cómo podemos... La iluminación de las calles y de los mismos camiones, porque en el caso de los camiones, la luz son camiones viejos, de 15, 20 años, y cuando tú tienes un camión de esa edad, tienes que hacer el upgrade, el cambio, Exacto. para actualizar las luces, y tienes que cambiarle las luces obligatoriamente. Sí, yo creo que nuestro presidente, para nadie es un secreto, sí llegó a un acuerdo con ellos que se podían modificar luces viejas por las luces nuevas. O sea, si tú tenías una luz vieja que era de un silimín y que te consumía 3 o 4 watts, entonces con un voltaje muy alto, entonces tú lo bajas a un LED y te maneja mucho mejor con el consumo del camión. ¿Eso se logró? ¿Eso está...? Sí, se logró. ¿Y el caso de las gomas? El caso de la goma también se ha logrado, hemos ido trabajando. ¿Y la frecuencia de accidentes por año de ustedes cuánto es? Porque la verdad que nosotros... Yo creo que eso es evidente. Yo creo que los accidentes de los camioneros se pueden contar con los dedos de la mano. Son muy pocos. Lo que son es muy catastrófico cuando suceden. Pero aquí nos demostró el director del Observatorio de Accidentes y de Seguridad Vial que es mínimo la presencia de los accidentes de vehículos de carga. Entonces, ¿cuál es la proyección hoy de ustedes? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo crece este sindicato? ¿Qué hacer para yo engancharme a cargar caña? Bueno, es simple. Como bien le decía anteriormente, nosotros antes de iniciar la jornada de trabajo creamos una logística interna nuestra de medida de seguridad, de que los camiones tengan todo lo que exige la ley para poder operar, que la persona que vaya a operar el equipo tenga la capacidad y los conocimientos necesarios para poder hacer la entrega del equipo. Tenemos un supervisor que se encarga de supervisar las luces. Si ese camión le falta una luz, no sale. Entonces, también trabajamos de la mano con las empresas, porque antes de empezar la jornada de trabajo nos reunimos, que gracias a Dios hemos tenido una muy buena relación con las empresas a las que nosotros le brindamos servicio, y creamos una logística entre la empresa y nosotros. De hecho, tenemos hasta un grupo entre la empresa y el sindicato, sí, un grupo de WhatsApp. Ustedes están siguiendo los pasos del amigo Ricardo de los Santos, que es un canchanchan. Aquí estuvo sentado el vicepresidente ejecutivo del CONEP, Dargan, en llave de Ricardo, cuando antes era un pleito permanente entre el empresariado y los sindicatos. El sindicato era bueno si peleaba mucho con los patronos. Eso ha cambiado. Eso ha mejorado mucho. Nosotros tenemos, en principio que comenzamos, y creo que no fue tampoco una lucha, vamos a decir, de una paralización que a la empresa perjudicara, sino a través de un diálogo. Ya cuando no podíamos, veníamos directamente a Fenatrado, y por esa vía lográbamos armonizar y conseguir lo que exigíamos, gracias a ese elenco de trabajadores que tenemos en Fenatrado. Hablando de Fenatrado, del sindicato de ustedes, ¿cómo es la relación de Citracaña y Fenatrado? Nuestra madre. ¿Cómo es Eduardo? Bien. De ahí nacemos. Bien acoplado. Excelente. Bueno, pues un mensaje a la familia Fenatrado hoy domingo, en que la familia del camionero dominicano está en expectativa con este espacio, y la verdad que me dio gusto ver que un grupo de emprendedores camioneros, dirigido por un joven, acompañado de un hombre con cierta experiencia como Eduardo, dirige una actividad que uno diría, ¿y es posible dedicarse a ser transportista de caña? ¿Es posible transportar bagazo? Pues sí, y son eficientes, exitosos, y con esa actividad sustentan su familia. Amén. Su mensaje. Decirle al pueblo que la percepción que se tiene de los choferes no es así, que los choferes lo único que hacen es trabajar y son de familia todos. Siempre en la sociedad existen algunas cosas que se salen de la mano, pero las mejores familias. Lo de nosotros es trabajo y más trabajo.
Excelente. Julio. Bueno, ante todo felicitarlo porque me siento orgulloso de tener un espacio, como le dije en principio, en el que uno pueda venir y desahogarse y expresar las inquietudes de lo bueno y lo malo. Eso es muy importante y como bien decía Eduardo Osuna, nosotros solamente lo que necesitamos es trabajar. El espacio para trabajar. Somos una gente proactiva a esta sociedad porque nosotros andamos con 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos encima y no diga que ustedes andan con 2 o 3 millones. Perdón, cuando hablamos de mercancía, con una carga valorada en ese sí, andamos con mercancía en los camiones aproximadamente de 3, 4 millones. Yo creo que un delincuente no le entregan una responsabilidad de esa manera. Excelente. Así que yo le solto a todos los camioneros que cada día nos sigamos capacitando más. Patrón, éxito. Yo me quedo también con una buena impresión de ustedes. Bueno, Julio, Eduardo, un placer haber compartido con ustedes. Cualquier día que quieran. Gracias. Cualquier día que quieran ahí allá. No, y nosotros hacemos una fiesta cada fin de año en la que ¿y Ricardo va? Vamos a hacerle ahora la invitación para que se le cita. Que nos lleve a Ricardo. Vigilio le puede decir que él se goza mucho allá. Bueno, Julio, Eduardo, augurarle muchísimos éxitos en su sindicato, que sigan prosperando y creciendo. Gracias. Es su casa, la voz del camionero. Señores, ya no hay tiempo para más. Agradecerles también a cada uno de ustedes por el favor de su sintonía. Gracias por estar ahí junto a nosotros. Será hasta la próxima.